Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos en la fe, todos los amigos, saludándoles en nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey y sumo sacerdote, y asimismo esperando que todos los hermanos en la fe, todos los amigos hayan tenido un hermoso día de reposo, ¿verdad? Un hermoso día de reposo en la presencia del Señor, en la paz del Eterno, en la meditación de la palabra del Señor, ¿verdad? Y compartiendo con las personas cercanas, con la familia y con las personas cercanas, amigos, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Eterno. Primeramente vamos a darle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Porque nos ha guardado de todo mal, de todo peligro, nos ha bendecido, ¿verdad? Nos ha bendecido, nos ha guardado, porque el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en este momento, para sí mismo escudriñar la palabra del Señor, para sí mismo pedirle que Él nos hable a través de su Espíritu, ¿verdad? De su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Divino, en esta tarde, noche prácticamente. En algunos países todavía es de tarde. Aquí ya prácticamente ya ha terminado el día de reposo, ¿verdad? Pero que podamos instruirnos en la palabra del Señor, que podamos asimismo continuar con esta serie que he estado transmitiendo acerca de vestidos con la armadura del Señor, ¿verdad? Padre eterno, te damos gracias, Señor, Rey del cielo, Rey de la tierra. Gracias te damos por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad a tu palabra, Rey. Gracias por este hermoso día de reposo que nos has guardado, que nos has bendecido, Padre eterno, que nos has dado, Señor, de tu bendición. Día a día podemos ver tu gran amor para con nosotros, Padre eterno. Gracias por este hermoso día en el cual hemos deleitado en tu palabra, en tu presencia, Señor. Un hermoso día que nos has dado para estar en el gozo y en la paz que solo proviene de tu Espíritu Divino, Padre eterno. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre eterno, aún en nuestra humanidad, si hemos agredido tu Torá, tus mandamientos. Perdona, Señor, limpia y purifica todo nuestro ser interno, todo nuestro ser externo, Padre, y asimismo seas tú, a través de tu Espíritu Divino, ampliando todo conocimiento a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, Padre, obrando en cada área de nuestra vida, Padre eterno, a través de los méritos de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Rey. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes, a cada uno de nosotros. Seas tú bendiciéndonos, Padre, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que se conecte a esta transmisión. Seas tú tocando su corazón y bendiciendo cada área de su vida, Padre eterno, dirigiéndonos a través de tu palabra, dirigiéndonos a través de tu Espíritu Divino, Señor. A través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias al Señor porque ha sido bueno, ¿verdad? Sí. Bendito es el Mira, nombre del ese Eterno. salido recto la oración, qué bonito. Sí, sí, así es. Así es. Entonces, vamos a continuar con esta serie que he estado transmitiendo, ¿verdad? Acerca de vestidos con la armadura, ¿verdad? La armadura del cual habló el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, a los creyentes que vivían en Éfeso, ¿verdad? Los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, que vivían en Éfeso, en Grecia, ¿verdad? Y que podamos entender acerca de esta armadura desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de las transmisiones, que podamos entender esta armadura. Señor le bendiga. Entender acerca de cada área de esta armadura, ¿verdad? Lo cual es muy importante, muy esencial para la vida de todos los creyentes, para la vida de todo el pueblo del Señor, de los redimidos del Eterno, ¿verdad? Lo cual está en Efesios capítulo 6, verso 16, ¿verdad? Allí vamos a continuar. Efesios capítulo 6, verso 16, podemos ir a la Biblia, cualquier traducción de la Biblia que tengamos a la mano, ¿verdad? Y poder indagar acerca de esto mismo, ¿verdad? Lo cual dijo el apóstol Pablo: tomad siempre
el escudo de la fe, con el que podrán extinguir las flechas encendidas de fuego del maligno, ¿verdad? Tomad siempre el escudo de la fe, dice la Escritura, muy bien analizando cada parte de la armadura de un guerrero, ¿verdad? Que esta hace parte del escudo, ¿verdad? El sábado pasado estuvimos analizando acerca del calzado del guerrero, ¿verdad? ¿Qué hacía parte el calzado del guerrero? ¿A qué se refería de la perspectiva bíblica? Y que ahora podemos analizar que se está hablando del escudo, ¿verdad? Esa parte de la armadura del guerrero que es el escudo y que se está refiriendo al escudo de la fe, ¿verdad? La fe es el escudo en el cual todo el Hijo del Eterno, todo Hijo del Señor debemos tener día a día puesto ese escudo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ahí dice, con el que podrán extinguir las flechas encendidas de fuego de maligno, con el que en algunas traducciones podrá decir con las que podrán apagar los dardos del enemigo, ¿verdad? Todo ataque del enemigo, toda adversidad, toda circunstancia que pueda el enemigo, ¿cierto? Podamos a través de este escudo estar protegidos, estar fortalecidos, ¿verdad? Esta palabra que aparece allí como fe, el escudo de la fe, desde el griego que está escrito allí esta palabra en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, en la carta de los apóstoles, ¿verdad? Del apóstol Pablo, esta palabra es pistis en griego, fe, pistis en griego, ¿verdad? Lo cual significa fe, significa confianza, significa seguridad, fidelidad, ¿verdad? Esta palabra, pistis, se deriva de la palabra griega peizo, que significa incluso convencer o estar convencido, asentir, como asentir, ¿verdad? Descansar, mediante certeza interna incluso, ¿verdad? Lo cual esta palabra es desde el griego, desde esa carta que se escribió allí, y que esta misma palabra fe, desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Lo cual es emuná, desde el hebreo, desde lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como dicen las traducciones, ¿no? Lo que está escrito en el Antiguo Pacto, ¿cierto? Como emuná en hebreo. Lo cual esa palabra emuná se define como firmeza, lo mismo, firmeza, seguridad, fidelidad, va conectado con la fidelidad, significa constancia, significa estabilidad, incluso, ¿verdad? También esta palabra emuná se refiere a obediencia y a creer, se refiere a creer y va de la mano con la obediencia, ¿verdad? Lo cual esta fe hace parte de la armadura que se nos ha sido otorgado a través del Espíritu del Señor. A través de esa conexión con el Espíritu del Señor se nos ha sido otorgado esta armadura, ¿verdad? Completa, y que en este caso es la fe, el escudo de la fe, ¿verdad? Lo cual escribió el apóstol Pablo a los creyentes acerca de que el escudo con el que se podrá extinguir la flecha del fuego del maligno. ¿Cómo dice esa traducción? Efesios 6:16. Esta traducción dice el que se podrán extinguir la flecha de fuego del adversario o del maligno, ¿sí? Preciso. Entonces, pues de acuerdo al significado de la fe, desde la perspectiva griega, desde la palabra que está allí en la carta del apóstol, y incluso desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Emuná, es tener confianza. La palabra fe se define como tener confianza, ¿verdad? También es tener seguridad, lo cual esto va de la mano con la fidelidad, ¿verdad? Son palabras que su significado encierran la misma palabra emuná, fe, ¿cierto? Y lo cual esto debe ser muy fundamental en nuestra vida, en la vida de todo creyente en Yeshua, nuestro Mesías, en la vida de todo redimido del Eterno, ¿verdad? Pues podemos observar en el Tanaj, en la Escritura, que los hombres que el Eterno Dios llamó y escogió tenían esa confianza en Él, ¿verdad? Lo cual la confianza va de la mano con la esperanza incluso. Confiamos en algo que esperamos, ¿verdad?
en algo que tenemos esa esperanza, ¿cierto? Confiar en el Creador nos lleva a tener esa esperanza en Él, ¿cierto que sí? Un saludo muy especial al hermano Antonio Alves. El Padre Eterno lo guarde y le bendiga. Shabbat Shalom. Espero tenga un día de reposo o haya tenido un día de reposo en el gozo y en la presencia del Eterno. La paz y la bendición del Señor sobre su vida, ¿verdad? Amén. Preciso, ya ahora vamos para el Hebreos capítulo 11, porque habla todo acerca de la fe, ¿verdad? Entonces decía que confiar en el Creador nos lleva a tener esa esperanza en Él, amada familia, ¿cierto? Sea cual sea la circunstancia, como redimidos del Eterno, nuestra confianza debe estar siempre en Él, en el Dios Todopoderoso, en el Elohim, en el Dios de Israel, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, amada familia, más que cualquier otra cosa, nuestra confianza debe estar puesta en el Creador, en el Dios eterno, por encima de cualquier otra cosa, ¿cierto? También la fe, la emuná, la fe, hace parte de tener seguridad, ¿cierto? En cualquier área de nuestra vida debemos entender que nuestra mayor seguridad está en Dios, ¿verdad? En el Eterno, nuestra mayor seguridad está en Él. Y como nuestra mayor seguridad está en Él, como lo dice la palabra, como lo dice la Escritura, en sus pueblos, en sus escogidos, en sus hijos, ¿verdad? Asimismo debemos dar día a día pasos firmes, ¿verdad? Porque estamos seguros en el Señor. Debemos dar pasos firmes con toda seguridad, incluso ante la vida. En el día a día de nuestra vida, dar pasos firmes en las decisiones que tomamos, en medio de las circunstancias, caminar firme allí, seguros en el Señor, ¿verdad? Esto también va de la mano, la fe va de la mano con la fidelidad. Van de la mano, ¿verdad? Como el Tanaj lo dice, como lo dice la Torá, de que Moshe, nuestro patriarca Moisés, ¿verdad? Como dicen las traducciones, dice que él fue fiel en todo al Señor, Moshe. Dice que el patriarca Moshe fue fiel ante el Señor, ¿verdad? Como lo dice allí en Números capítulo 12, verso 7, en la Torá. Dice que Moshe fue fiel al Señor en todo. Sirvió al Señor y fue fiel al Señor, ¿verdad? Lo cual es una fidelidad que incluso puede verse desde una perspectiva humana, ¿verdad? Pero que asimismo desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? Esa fe en el Creador nos hace tener esa fidelidad. Esa emuná nos hace tener fidelidad, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación con el Eterno, nuestra relación con Dios como ese padre, como ese amigo, como ese hermano, como esa persona cercana, ¿verdad? En nuestra relación y nuestra comunión con el Eterno. Pues de esta manera siempre vamos a agradar al Eterno, ¿verdad? Cuando somos fieles. De una u otra forma intentamos ser fieles allí, en obediencia, en amor al Creador, ¿verdad? De esta forma vamos a agradar al Eterno, lo cual también la fe va de la mano con estar convencido o tener convicción, ¿verdad? La fe va de la mano con eso en nuestra vida. Estar convencido o tener convicción en nuestra vida. De eso va de la mano la fe, tener convicción, ¿verdad? Incluso como vimos allí en la definición de la fe, es esa certeza interna, ¿verdad? Es una paz y una certeza interna en nuestra vida. Como lo dice la carta que fue escrita a los hebreos, a nuestros antepasados, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel, a los hebreos. Esta carta que fue escrita en Hebreos capítulo 11, que vamos a analizar en este momento, con la ayuda del Creador, Hebreos capítulo 11, en la carta de los apóstoles. Esta carta de Hebreos capítulo 11, desde el 1 podemos ir analizando, que dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, ¿sí? La convicción, una convicción, estoy convencido de algo, ¿verdad? Dice que la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, dice la Escritura. Es la revelación evidente de realidades aún no vistas.
Eso es fe. Es esa certeza de esa convicción que esperamos en algo, esperamos en realidades que aún no han sido vistas ni siquiera, ¿verdad? Eso es emuná, eso es fe incluso, ¿verdad? Dice, por esto la Escritura da testimonio que nuestros antepasados, el pueblo de Israel, recibieron aprobación por medio de la fe, por medio de la emuná. Recibieron aprobación del Eterno, ¿verdad? En sus vidas, en medio de las circunstancias, en medio de sus vidas, como dice allí desde el verso 3, dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada del Señor, de Adonai, ¿verdad? Por la fe, ¿cierto? De modo que lo que se ve fue hecho por lo invisible. Eso es fe, emuná. Como está escrito en el principio de la Torá, ¿verdad? En el principio de la Torá, en Génesis, en Bereshit, lo cual habla de la obra de la creación, ¿verdad? Y como también fue confirmado por el rey y profeta David en sus salmos, y en algunos de sus salmos el profeta y rey David habla acerca de la obra creadora del Señor, ¿verdad? Como el Señor creó, como lo dice allí el Salmo capítulo 33, desde el verso 4 al verso 7, dijo el rey David, pues la palabra del Señor es verdadera, y podemos confiar en todo lo que Él hace. Confiar viene de fe, recordemos muy bien. En otras traducciones dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. Fidelidad dijimos que viene de la palabra fe, ¿verdad? Entonces, la obra del Eterno ha sido hecha con fe, ¿verdad? Y que podemos confiar en eso, ¿cierto? Dice que Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena toda la tierra, dice el Salmo 33 del 4 al 7. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados por su palabra, dice. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites del mar y encerró los océanos en enormes depósitos, ¿verdad? Todo lo hizo el Señor con su palabra, y que esa palabra venía con fidelidad, con fe, ¿verdad? Y por eso todo se fue dando. Allí en el verso 4 del capítulo 11 de Hebreos sigue diciendo, por la fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿verdad? Y en otras traducciones dice que demostró que era un hombre justo Abel, ¿cierto? Dice que trajo una mejor ofrenda que su hermano Caín, y por eso él demostró que ser un hombre justo, ¿verdad? Y sigue diciendo, y el eterno Dios aprobó sus ofrendas, la ofrenda de Abel. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, dice, todavía nos habla por su ejemplo de fe, ¿cierto? ¿De qué? Del ejemplo de esa acción que él tuvo, de ir y llevar esa ofrenda, presentar esa ofrenda, ese sacrificio al altar del Eterno, ¿verdad? Con fe, lo hizo con fe, y que esa fe lo llevó a dar una ofrenda de lo mejor, ¿verdad? A dar la mejor ofrenda en la presencia del Eterno, ¿verdad que sí? No lo llevó a dar cualquier tipo de ofrenda o a presentarse de cualquier manera ante la presencia del Eterno, sino que fue esa fe la que lo llevó a dar lo mejor de lo mejor para el Creador, para el Todopoderoso, ¿verdad? Porque le dio al Señor lo mejor, y que eso salió incluso de su corazón, de lo profundo de su alma, ¿cierto que sí? Dice que por fe Enoch fue trasladado para que no hubiera muerte, ¿verdad? Y no fue hallado Enoch, el cuerpo de Enoch no fue hallado, porque lo trasladó el Señor, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado al Señor, ¿verdad? Enoch, dice que Enoch agradó al Señor en todo, hizo lo correcto ante los ojos del Eterno, por eso no conoció muerte, no vio muerte. El Señor lo trasladó a otro lugar y no murió Enoch, dice la Escritura, ¿verdad? Porque fue por fe. Todo se ha movido por fe. Estamos hablando acerca de la emuná, de la fe, y que este capítulo 11 habla todo es por fe. La fe es lo que hace y produce todo esto, ¿verdad? Dice que en el verso 6 dice, pero sin fe, ¿por qué Enoch tenía fe? ¿Y por qué no vivió de acuerdo
haciéndolo recto ante los ojos del Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué Enoch agradó al Eterno? ¿Por qué fue visto como ese hombre recto ante los ojos del Creador? Y la bendición de eso fue que fue trasladado a otro lugar y no murió, no conoció muerte aquí en la tierra, ¿verdad? Y fue precisamente por lo que dice el verso 6, porque dice que Enoch agradó en todo al Eterno, ¿verdad? Y en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Es decir, que Enoch tenía una fe muy fuerte, muy firme en el Señor, una emunah, que es una fe verdadera, una fe obediente, una fe muy firme en el Señor, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar al Señor, dice la Escritura, porque el que se acerca a Él, al eterno Dios, debe creer que Él existe, dice la Escritura, y que Él recompensa a los que le buscan diligentemente, ¿verdad? El Señor recompensa a los que le buscan con diligencia, con amor, con humildad, con sencillez, ¿verdad? Con ese corazón puro, ¿verdad? A los que se acercan al Eterno, a los que creen en Él y confían en Él, ¿verdad? Y que esa fe nos lleva a agradar al Señor. Y si no tenemos fe, ¿qué va a pasar allí? Si no tenemos fe es imposible agradar al Señor, dice la Escritura, ¿verdad? Lo cual, con fe no puede haber inseguridad en nuestra vida incluso, ¿cierto? Si tenemos inseguridad en nuestra vida por X o Y motivo, por X o Y razón, tenemos inseguridades en nuestra vida, es porque no tenemos fe, ¿verdad? No hay emuná, no hay fe en nuestra vida, no tenemos el escudo de la fe. Pero cuando hay fe no hay inseguridad, ¿verdad? No hay inseguridad de que tengo inseguridad si podré o no agradar al Señor. Es que tengo esa duda, ese temor, ese miedo de que voy a fallarle al Señor, de que voy a hacer lo malo, ¿verdad? Y tenemos esa inseguridad incluso, ¿verdad? Y muchas personas, conociendo del Eterno, habiendo escuchado del Señor, habiendo entendido la palabra, no dan ese paso firme de agradar al Señor y hacer lo que es correcto ante los ojos del Eterno, de tener un compromiso sincero con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Por la duda y la inseguridad. Porque dicen, no, pero quizás si hoy de pronto me comprometo a agradar al Señor, a amarle y que ese amor hacia Él me va a llevar a obedecerle, pero qué tal que mañana entonces yo falle, ¿verdad? Y se nos olvida que somos humanos y que de vez en cuando le fallamos al Eterno porque somos humanos e imperfectos, con debilidades, ¿cierto? Pero que no debe haber inseguridad en nuestra vida y que debemos fortalecernos esa fe para que toda inseguridad tenga que alejarse de nuestra vida por completo, ¿verdad? ¿Cómo podremos agradar al Señor? Entonces, de acuerdo a lo que ya miramos, ¿cómo podemos agradar al Señor? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Por medio de la fe podemos nosotros agradar al Eterno, ¿cierto? Porque la fe nos lleva a creer. Mucha gente cree, pero no tiene fe. Hay mucha gente que cree en Dios, en el Eterno, pero no tiene fe porque sencillamente no le obedece, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un Dios. Por ahí me parece, sí, yo he escuchado. Pero vive su vida de cualquier manera y hace lo incorrecto ante los ojos del Eterno. No hay una teshuvá en nuestra vida, un volvernos al Señor, un retornar al Señor, un arrepentimiento, como se tradujo en las traducciones de la Biblia, ¿verdad? No hay como eso de que, bueno, hoy como que tengo en mi mente, en mi corazón, que hoy hice lo que al Eterno no le agradó. Entonces voy a hacer teshuvá, me vuelvo al Señor. Baruch Hashem, Padre Eterno, perdóname, porque seguro hoy te fallé, hoy hice esto, hoy hice aquello, hoy dije esto y no sé que no es correcto, ¿verdad? Que debe haber esa teshuvá en nuestra vida. Entonces la fe, la emuná sincera nos lleva a creer en el Eterno, a creer, ¿verdad? A creer y nos lleva a esa búsqueda diligente, a ser diligentes en cuanto a esa búsqueda en el Señor. Como una fe sin duda. Amén, correcto, es una fe sin duda, correcto. Es una fe sin duda, sin inseguridad. Una fe que nos lleva a buscar diligentemente día a día esa presencia del Eterno. Y que esa presencia del Eterno, ¿cuál es el resultado? Que las cosas sean posibles, ¿verdad? Esa diligencia
y esa comunión con el Eterno, esa fe en Él, ese creer en Él, hace que las cosas sean posibles, ¿verdad? Como lo dijo Yeshua, nuestro Mesías. En el escrito del discípulo Marcos, él escribió allí, Marcos capítulo 9, verso 23, ¿cierto? Que dijo Yeshua, nuestro Mesías, al que cree todo le es posible, al que cree, y no es cualquier creer, es un creer que va acompañado de emuná, de fe, ¿verdad? Esa persona que cree, todo le es posible, las cosas son posibles, porque tiene esa fe, porque cree en el Eterno, ¿verdad? Porque no hay duda, no hay inseguridad en su vida, ¿cierto? Entonces la fe nos lleva a creer, amada familia. La fe nos lleva a creer. El creer de verdad nos lleva a obedecer, ¿verdad? El creer de verdad nos lleva a obedecer. Muchas personas o muchas veces decimos, yo creo en esto, yo creo aquí, yo creo en el Señor, pero no obedecemos. Nos cuesta obedecer. Entonces, como nos cuesta obedecer y no obedecemos al Padre, es porque precisamente no hay fe. Es un creer como las naciones tienen, como el concepto humano hay, un creer por creer, un creer de mentira. No hay emuná ahí, ¿verdad? Pero que esa fe, ese creer nos lleva a obedecer al Padre, a obedecer sus instrucciones. Amar y guardar sus mandamientos. Amén. Amar y guardar sus mandamientos, porque la fe me lleva a obedecer, ¿verdad? A obedecer. La obediencia en amor y por fe nos garantiza una vida en paz y en bendición, ¿verdad? La obediencia en amor y por fe, la obediencia al Eterno en amor y por fe nos lleva a una vida en paz y en bendición. Esa paz, ese shalom, esa paz que no es una paz momentánea, temporal, un poquito de paz tengo en mi vida, ¿verdad? Sino es una paz que abarca cada área de nuestra vida. Es una paz que abarca todo entendimiento. Hasta los momentos de tribulación. Amén. Así es una paz que aún en momentos de tribulación, de aflicción, así estoy pasando la circunstancia más dura de mi vida, tengo tranquilidad, tengo paz, ¿verdad? Tengo bendición, tengo no un poquito de gozo, tengo gozo. ¿Por qué? Porque esa fe, esa emuná en el Creador me lleva a tener gozo, a tener alegría, a tener shalom, a tener esa confianza en Él, ¿verdad? Incluso es una emuná, un creer, una fe que incluso nos lleva, nos garantiza una vida eterna, ¿verdad? Nos garantiza una vida en el mundo venidero, en el mundo por venir, ya sea que muramos, ¿verdad? Pero que en cualquier momento, cuando retorne Yeshua, vamos a ser levantados, como lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Verdad? Esa fe, esa emuná, ese creer así, esa emuná nos lleva y nos garantiza una vida eterna, una vida cuando Yeshua retorne, ¿verdad? Cuando se establezca el reino. Como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los primeros creyentes de Yeshua, los que vivían en Roma, los primeros creyentes que vivían en Roma, lo cual dice allí en Romanos, la carta a los Romanos capítulo 1, verso 17, ustedes la pueden leer allí, ¿verdad? Pero que lo cual dice que la justicia del eterno Dios se revela de principio a fin y es por medio de fe. La justicia del eterno, del creador, ¿verdad? Se revela de principio a fin y es por medio de emuná, es por medio de fe. Como está escrito, los justos por la fe vivirán, dijo el apóstol Pablo. Como está escrito, como lo dice el Tanaj, como lo dijo el profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4, lo dijo. El profeta Habacuc dijo que los justos por la fe vivirían. El justo por la fe vivirá, dijo el profeta Habacuc. En el capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Lo cual es una fe que nos garantiza esa justicia ante los ojos del Creador, ¿verdad? Es una fe que nos lleva a vivir en el Creador. Dice que los justos por la fe vivirán, ¿verdad? No solo una vida aquí en la tierra, sino aún después, cuando retorne Yeshua, los muertos sean levantados, ¿verdad? Y cuando se establezca el reino, se renueven todas las cosas, tener garantizada esa vida eterna con el Señor, como lo dice la palabra, ¿verdad? Creer en lo imposible. Amén, que es creer incluso en lo imposible, correcto, pero que esa fe, esa creer, esa emuná, esa fe,
nos lleva a creer, a confiar, ¿verdad? Y a perseverar en agradar al Señor, a perseverar en el amor al Señor y en la obediencia, ¿verdad? Y que el resultado, ¿cuál es? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es lo que nos garantiza? La vida eterna. El justo por la fe vivirá. Pero que esa fe no es que yo tengo fe en Yeshua, o en Jesús, o en Jesucristo, como lo hemos conocido entre las naciones. Ah, sí, tengo fe en Él. Y ya. Y no pasa nada en mi vida. No, sino que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Porque tengo fe, creo, obedezco al Eterno, sus mandamientos, sus instrucciones, y que eso, ese amor hacia Él, esa obediencia hacia Él, nos garantiza la vida eterna, incluso aún después de la muerte, ¿verdad? Es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Y sigue diciendo allí en Hebreos capítulo 11, verso 7, dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, y movido de temor reverente, preparó un arca, dice. En algunas traducciones dice preparó un barco grande o construyó un barco grande para salvación de su casa, dice la Escritura, ¿verdad? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe, la emuná, ¿verdad? Y esto que estamos viendo aquí en el capítulo 11 de la carta a los hebreos está resumiendo el Tanaj, ¿verdad? Todo está escrito en la Torá, en las instrucciones, en el Pentateuco, como fue traducido. Todo esto está escrito en la Torá y aún en el Tanaj y aún en las cartas de los apóstoles. Todo esto está ahí en el capítulo 11, ¿verdad? Lo cual dice que habiendo Noé, el eterno Dios le habló a nuestro patriarca Noaj, ¿verdad? Y le dio estas instrucciones, ¿verdad? Que construyera esta arca. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, en el mundo, ¿verdad? Cuando el mundo había sido inundado, así, de esa forma. Nunca. Esa era la primera vez que el mundo iba a ser inundado de esa forma, ¿verdad? Y él escuchó la voz del Señor, la palabra del Eterno, ¿y qué hizo? Dijo, ah, sí, yo le creo al Eterno. Ah, sí, yo creo que el Señor me habló, pero ya, y se quedó ahí. ¿O qué hizo? Él obedeció. Noé obedeció, Noé fue y hizo como el Eterno le había dicho, ¿cierto? Consiguió los elementos que necesitaba y construyó esa arca, ¿verdad? Lo cual sigue diciendo que preparó un arca para salvación de su casa, ¿cierto? Para salvación de esa inundación que iba a venir sobre la tierra, ¿verdad? Tal vez muchos no le creyeron a Noé. No, Noé, usted está loco, porque aquí en la tierra nunca ha pasado eso. ¿Cómo se le ocurre a usted construir esta arca tan inmensa, tan grande? ¿Para qué? ¿Verdad? Es locura, dice la Escritura que la palabra es locura para algunos, ¿verdad? Pero que para otros es gozo, es paz, vida eterna, la palabra del Señor. Muchas veces a muchos nos tildan de locos. Ah, usted está loco, ¿verdad? Está hablando cosas, ¿verdad? Que para la mente humana y el que no vive de acuerdo al Espíritu del Señor, lo ve como locura, lo ve como sin sentido, ¿verdad? Pero que dice la Escritura que sirvió para salvación de su casa, para salvación de su esposa, de sus hijos y de las mujeres de sus hijos. ¿Y cuántas personas se salvaron? 8 personas se salvaron, más los animales que el eterno Dios preservó para que asimismo volviera nuevamente a reproducirse los animales y a que hubiese nuevamente ser viviente en la tierra, ¿verdad? Y dice que por eso, por esa fe que tuvo Noé, condenó al mundo. Y que debemos entender esto. Dice que por esa fe que él obedeció, que hizo, que asimismo preparó a su familia, les instruyó y ellos obedecieron a la voz de él, ¿verdad? Porque también pudieron la familia no creerle a Noé. Su esposa pudo haberlo tildado de loco y no creerle y no seguirle, ¿verdad? Sus hijos, sus nueras, ¿verdad? Pero dice que se salvó con su familia, es decir, que su familia le creyó. Su familia le creyó, ¿cierto? Y dice que fue hecho heredero de la justicia que es según la fe, la emuná. Fue considerado justo. ¿Por qué? Porque hizo lo que el Eterno le había dicho. Porque obedeció la voz del Eterno, ¿verdad? Cuando obedecemos la palabra del Señor, se nos considera como justos. Hemos sido justos a través de Yeshua, nuestro Mesías, que nos ha redimido y nos ha justificado ante los ojos del Creador, ¿verdad? Pero cuando hay obediencia, en amor al Señor, a su palabra, también hay justicia sobre nuestra vida, ¿verdad? Y que esa fe de Él condenó al mundo. ¿Por qué lo condenó?
Es decir, ellos mismos se condenaron, ellos mismos se dieron su pago, porque el mundo no creyó, las otras personas no creyeron, las otras personas no agradaron al Señor, las otras personas, bueno, creemos, vamos a ayudarte a construir aquí, ¿sí me entiendes? Pero no, dice que se condenaron, ellos mismos se condenaron porque no creyeron y no obedecieron a lo que iba a venir sobre la tierra, ¿verdad? ¿Y qué es por medio de la fe? La justicia, la emuná, el creer y el obedecer, el hacer las cosas sin temor, sin inseguridad en nuestra vida, ¿verdad? Dice que por la fe nuestro patriarca Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como heredad, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba, ¿cierto que sí? Lo cual está en la Torá también. Nuestro patriarca Abraham creyó, escuchó la voz del Eterno, lo que el Padre le había dicho, creyó a la voz del Eterno y obedeció. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y él creyó, se levantó y fue hacia donde el Señor le iba a dirigir. Obedeció. ¿Cierto que sí? ¿Pero por qué obedeció? Por la fe. Por la fe. Obedeció porque hubo fe en su corazón. Porque oyó la palabra del Señor, creyó en esa palabra que el Eterno le había dado, en esa promesa que el Eterno le hizo, y obedeció. ¿Cierto que sí? Obedeció. Y fue por fe. Nada, otra cosa no lo movió. Su humanidad, su carne no lo movió, fue la fe, ¿verdad? Y fue contado incluso por justicia, ¿no? Se le llamó incluso a nuestro patriarca Abraham el padre de la fe. El padre de la fe. Lo cual sigue diciendo en el verso 9, por fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. En algunas traducciones dicen la tierra prometida. Como en tierra extraña, ¿verdad? Viviendo en tiendas o en cabañas o en enramadas, en Sucot, ¿verdad? En hebreo. Como asimismo Isaac y como asimismo Jacob. Quienes iban a recibir lo que había sido prometido a nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Dice que por fe habitaron como extranjeros en la tierra prometida. Ya estando en la tierra prometida, habitaron como extranjeros en cabañas o en enramadas, ¿verdad? Y asimismo habitó nuestro patriarca Isaac y nuestro patriarca Jacob en la tierra prometida. Lo cual sigue diciendo que quienes iban a recibir lo que había sido prometido a Abraham, ¿verdad? Con esa, es decir, ellos tenían esa esperanza incluso en la promesa que se le había hecho a nuestro patriarca Abraham y a su descendencia. Y ellos mantenían firme esa promesa, esa esperanza, ¿verdad? Sigue diciendo, porque estaba guardando, esperanzado, la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es el Señor, es Adonai, ¿verdad? Porque estaban aguardando, esperanzado, la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Adonai, dice, lo cual se refiere precisamente a la santa ciudad del Eterno, la nueva Jerusalén celestial, podríamos decirla, la ciudad que el Eterno está construyendo, ¿verdad? Para cuando retorne Mashiach, cuando retorne Yeshua, el Mesías, y el reino del Eterno se establezca en la tierra, asimismo va a descender esta ciudad que está siendo construida por el mismo Rey Eterno, ¿verdad? Para todo su pueblo, para con todo su pueblo, para con todos sus hijos. Dice que por la fe también la misma Sara, mujer de Abraham, nuestro patriarca, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, ¿verdad? Y parió aún cuando ella no estaba en el tiempo de sus años, es decir, que no era joven. Sara escuchó la promesa del Señor, la matriarca Sara escuchó la promesa del Eterno y dice que recibió fuerza para concebir, es decir, tenía una edad avanzada, muy adulta, una edad muy mayor, ¿verdad? No era joven, no podía tener hijos porque su matriz no era de una joven, era una persona muy mayor. Pero dice que por la fe, la emuná, porque creyó, tuvo esa convicción, como dice allí, esa certeza y esa convicción
y esa esperanza en lo que el Eterno ya les había prometido al patriarca Abraham y a ella, ¿verdad? Un hijo del cual iba a proceder la descendencia del patriarca Abraham, ¿verdad? Y dice que porque estaba segura de que el que lo prometió es digno de confianza. Escucha esas palabras. El que lo prometió, el que le hizo esa promesa, es digno de confianza, porque es el Todopoderoso, es el Creador, es el Rey Eterno, y que Él cumple sus promesas, ¿verdad? En su tiempo, pero Él cumple sus promesas. Por lo cual también de uno, y aquí vamos a entender estos versículos, lo que es el verso 12 y después el verso 19, voy a volverlo a recalcar para entenderlo, ¿verdad? Lo cual dice el verso 12, por lo cual también de uno, hablando de su hijo Isaac, del descendiente de ellos, y ese ya casi muerto, dice, nacieron como las estrellas de los cielos en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar, la descendencia, ¿verdad? Es decir, que así como el eterno Dios le había prometido a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, incontables, innumerables, ¿verdad? Porque yo sé que no todos pueden contar las estrellas ni la arena del mar por granito. ¿Cómo sería, no? No se puede. Entonces, asimismo, dice que a través de Isaac, y ya casi muerto Isaac, dice, nacieron como las estrellas de los cielos en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, la descendencia de nuestro patriarca Abraham, que fueron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y que ahorita están por todas las naciones, la amada casa de Judá en Israel, y las demás tribus por todas las naciones se regaron, ¿verdad? Pero que ahorita a través de Yeshua, nuestro Mesías, esa simiente, esa descendencia de Abraham, nosotros que hemos creído en él, ¿verdad? Nosotros que hemos aceptado y tenido esa fe, esa emuná en Yeshua, nuestro Mesías, nos hace parte de esta simiente, de esta descendencia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Que está por todas las naciones de la tierra. Dice que en el verso 13 dice que todos estos murieron en fe, en emuná. Todos murieron, pero murieron con la fe firme, con esa emuná en el Creador, ¿verdad? No porque llegaron a cierta edad y dijeron, no, ya no creo, porque no se cumplió la promesa de que íbamos a recibir una ciudad celestial, una ciudad eterna, ¿verdad? Entonces no, sino que dice que todos estos murieron en fe, en emuná, sin haber recibido la promesa. Imagínense eso. Y nosotros que muchas veces medio cualquier cosita y nos mueve la fe, dejamos de creer en el Eterno. Perseveraron hasta el fin. Correcto. La fe los llevó a perseverar hasta el fin, hasta el último día de su vida. Murieron con esa esperanza, con esa fe, con esa convicción de las promesas del Eterno para con todos ellos, ¿verdad? Pero habiéndola visto desde lejos, fueron persuadidos de ella, de la promesa. Aunque no la vieron en su vida, la vieron desde lejos, la proyectaron en su mente, la creyeron, ¿verdad? Y fueron persuadidos, fueron movidos a ir en pos de eso, a perseverar en pos de esa promesa, ¿cierto? Y abrazándola, dice, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿cierto? No se quedaron allí como que, no, ya han pasado 40 años, 50 años, 80 años, no pasó nada, dejé de creer, ¿no? Murieron perseverando en la promesa del Eterno, abrazando la promesa del Eterno, ¿cierto? Con esa esperanza en la promesa del Creador. ¿Por qué? Porque tenían la fe, la emuná, ¿verdad? ¿Y qué es la fe? Es el escudo de la fe, es esa convicción, es esa emuná, ¿verdad? Y dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aunque estaban en una tierra que el Eterno les había prometido, terrenal, ¿verdad? Una tierra que el Eterno les prometió, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Y lo cual sigue diciendo, porque los que confiesan tales cosas claramente dan a entender que buscan otra patria, ¿verdad? Cuando se confiesa que eres extranjero o eres un peregrino, ¿por qué es? Porque claramente se da a entender que buscas otra patria, ¿verdad?
que eres de otro lugar, que eres de otra patria, que perteneces a otra tierra. Solamente estás allí como de paso, ¿verdad? Y ellos confesaron esto. Ellos confesaron esto. Y dice, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar, ¿verdad? Que es la tierra que el Eterno les prometió ahorita incluso, ¿cierto? Ellos no estaban hablando de esa tierra terrenal, porque el Eterno les prometió una tierra, ¿cierto? Ellos fueron a la tierra prometida, después pasaron circunstancias, volvieron a Egipto, ¿verdad? Fueron a Egipto. Y que dice que ellos pudieron muy bien haber regresado allá, ¿no? De nuevo a la tierra. Pero que ellos cuando hablaron allí de que eran peregrinos y extranjeros, ¿cierto? Es porque ellos tenían en su mente esa promesa del Eterno, ¿verdad? Tenían en su mente esa promesa del Eterno. Pero que esa esperanza y esa promesa vaya más allá de una patria y de una tierra terrenal. De algo aquí, de algo material, de algo superficial, va mucho más allá. Es algo que nos lleva, ¿cómo se podría decir? A un nivel mucho mejor, ¿verdad? Pensar que mi ciudadanía no es de esta tierra, ¿verdad? Sino que es celestial. Sino que es del cielo, exacto. Sino que es, que proviene del reino del Eterno, ¿verdad? Y que mi ciudadanía está ahora va a ser parte, incluso, si perseveramos, entre los escogidos, entre el pueblo del Señor, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Dice la palabra del Señor que somos extranjeros en este mundo. Amén. Somos extranjeros y así mismo lo dijeron los patriarcas. Génesis 47, verso 9. Allí lo dijeron. Cuando estaban en Egipto, que eran extranjeros, que eran peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero en realidad anhelan una patria mejor, dice, es decir, una celestial, por lo cual el Señor no se avergüenza de ser llamado su Dios, su Elohim, pues les ha preparado una ciudad, dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor les ha preparado una ciudad, dice la Escritura, ¿cierto? Y lo cual ahí en esta misma carta estamos analizando lo que está diciendo, pero que en realidad anhelan una patria mejor, ¿verdad? Más que una terrenal, más que un gobierno terrenal, más que una ciudadanía terrenal, anhelan algo mejor, y ahí lo dice. Dice, es decir, una celestial, ¿cierto? Una celestial, dice. Por lo cual el Señor no se avergüenza de ser llamado su Dios, su Elohim, ¿cierto? Pues les ha preparado una ciudad. ¿Cierto que sí? El Eterno, porque la promesa les ha preparado por medio de la promesa una ciudad. Lo cual eso está incluso en las últimas profecías que se le fueron dadas a Juan, a Yohanan, en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 21, donde dice cielo nuevo y tierra nueva. Y en el capítulo 21 habla sobre eso. Y habla acerca de la nueva Jerusalén. La gran ciudad que el Eterno tiene preparado para su pueblo, para sus hijos. Y que esa gran ciudad va a descender, ¿verdad? Del cielo. Cuando el reino del Eterno se establezca, cuando haya justicia en la tierra, ¿verdad? Cuando haya esa rectificación de todas las cosas, ¿verdad? Y que el que esté allí perseverando en esa emuná, en esa fe obediente, en esa fe que no se cansa, que no se fatiga, sino que es una fe inquebrantable, la misma fe que llevaron nuestros patriarcas. Que está parada sobre la roca. Amén. Es una fe que nos lleva a estar fundamentados en la roca incluso. La roca que es Yeshua, nuestro Mesías, que está fundamentado a la Torá, que es la base fundamental de lo que se le fue dado al pueblo de Israel, a nuestro antepasado, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes analizar con tiempo Apocalipsis capítulo 21 completo y analizar acerca de esta promesa, ¿verdad? Dice que por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac a su hijo. En ese momento tenía solamente, ofreció a Isaac. Dice, el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo engendrado, al hijo de la promesa, a Isaac, ¿verdad? Y fue por fe
porque creyó al Eterno y obedeció, no se rehusó, a pesar que Isaac era el hijo de la promesa, ¿verdad? Y el Eterno le pidió que se lo ofrendara, le entregara como ofrenda. Él no se rehusó a hacerlo, sino que la fe lo llevó a ofrecer al hijo de la promesa, su único hijo engendrado, dice, ¿verdad? A ofrecerlo, a entregarlo, sabiendo que ese era el que supuestamente el Eterno le dio la promesa de que de ahí iba a salir su gran generación, su gran descendencia, y que el Eterno se lo estaba pidiendo para probarlo, ¿verdad? Y que él no se negó a eso, aunque se le había dicho: mediante Isaac continuará tu descendencia, sigue diciendo, pero que dice que plenamente convencido que el Señor es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, dice, ¿verdad? Entonces, que como él tenía esa fe tan firme en el Señor y creía que el Todopoderoso, así como puede levantar de los muertos, puede levantarlo, ¿cierto? Dice que asimismo también volvió a recibir a su hijo. ¿Por qué? Porque obedeció al Creador, porque no dudó ni un segundo, no tuvo esa inseguridad: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que si lo entrego, será que entonces ya no voy a tener descendencia o qué? No dudó ni un segundo, ¿verdad? Lo cual este versículo 12, conectado al verso 19, como lo dije ahora, se ha interpretado desde la Torá, de que nuestro patriarca Abraham alcanzó a hacerle daño a un muchacho, a su hijo, alcanzó como a ofrecerlo, ¿verdad? Por lo cual dice que plenamente convencido de que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces por eso se entiende, de que de una u otra forma lo había sacrificado como ofrenda, pero que volvió a vivir su hijo, ¿verdad? Que el Eterno volvió a revivir a su hijo, en el cual le había dado la promesa. Y que podemos entender que conectando esto desde lo escrito en la Torá, representa a Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Porque precisamente fue llamado el padre de la fe, nuestro patriarca Abraham, ¿cierto? Porque precisamente el eterno Dios le estaba haciendo entender el propósito del Eterno a través de Isaac, su hijo, ¿verdad? Le estaba dando como ejemplo lo que el Padre Eterno iba a hacer a través de Yeshua, nuestro Mesías, por nosotros, ¿verdad? Por todo su pueblo, de redimirnos, de traer justicia, justificarnos, de traer salvación por medio de Yeshua, ¿verdad? Que iba a ser ofrendado o sacrificado, ¿verdad? Como ofrenda por la expiación de todos nosotros. Eso que pasó allá, que sucedió con nuestro patriarca Abraham, es precisamente, era un ejemplo de lo que iba a suceder con Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Lo cual allí en las cartas de los discípulos dice que entregó a su único hijo, ¿verdad? Para que todo que en él crea no se pierda. Como que todo tuviera una relación. Exacto, todo está relacionado, está conectado con eso, a lo que sucedió con Yeshua, nuestro Mesías. Todo está conectado. Dice que por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras, ¿verdad? Por fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, a los dos hijos de José, ¿no? Efraín y Manasés, y adoró apoyándose sobre la cabeza de su cama. Todo ha sido por fe, el creer en las promesas del Eterno, y eso nos mueve, nos lleva a algo, ¿verdad? Dice que por fe José al morir se acordó de las promesas de la salida de los hijos de Israel, ¿verdad? De Egipto. José antes de morir se acordó de esa promesa de que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y dice que dio instrucciones respecto a sus huesos, dio instrucciones respecto a que cuando él muriese, ¿verdad? Y ellos fueren a la tierra prometida, fuesen libres de nuevo, entonces llevaren sus restos y lo enterraran allá, en la tierra prometida que el Eterno le dio. A eso se refiere, ¿verdad? Dice que por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el Eterno Dios les había dado un hijo fuera de lo común, dicen algunas traducciones, ¿cierto? Lo cual en algunas traducciones dice que era un hijo hermoso o un profeta, ¿verdad? Un hijo que era diferente, con un propósito que venía del Eterno, ¿verdad? Y lo cual podemos ver quién fue Moshe,
quien liberó a nuestro pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Sacó con mano poderosa del Eterno, dirigió, fue ese líder, dirigente. Fue un hombre muy fiel al Creador. Y dice que sus padres no tuvieron temor, ni tuvieron no tuvieron miedo de desobedecer la orden del rey, del faraón, ¿verdad? Por esa fe y esa promesa del Eterno, ellos fueron movidos a guardarlo 3 meses, a esconderlo 3 meses. Por la fe Moshe, cuando llegó a ser grande o adulto, o incluso cuando tuvo esa posición importante, ¿cierto? Porque conocemos la historia, que fue criado después por la hija del faraón, lo tomó como hijo dentro de la casa de los egipcios, ¿verdad que sí? Se rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, ¿cierto? Se rehusó a tomar esa posición, ese lugar de ser como tipo príncipe dentro del palacio, dentro del gobierno egipcio, ¿verdad? Él no quiso esa posición. Dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo del Señor que gozar de las comodidades temporales del pecado. Mire esa posición donde lo llevó a Moshe, ¿no? Tener posición, tener comodidad, tener riqueza, tener lujos, ¿verdad? Pero rehusarse y dejar todo eso a un lado. ¿Por qué? Porque todo eso lo llevaba a transgredir los mandamientos del Eterno. Todo eso lo llevaba a pecar, a fallar. Entonces él se rehusó y dejó todo eso a un lado y prefirió ser uno más del pueblo del Eterno, unirse al pueblo del Señor, ¿cierto? Dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo del Señor que gozar de las comodidades temporales del pecado, ¿verdad? Lo cual es temporal, la vanidad del mundo, las cosas materiales, ¿verdad? Los placeres son temporales, de este mundo son temporales, ¿verdad? Y que el final no nos lleva a ningún lado bueno, pero que el hacernos del pueblo del Señor, ¿verdad? Y así pasemos circunstancia, maltrato, ¿cierto que sí? Así pasemos dificultades, pero que estemos allí perseverantes, obedientes por esa fe, esa emuná que nos mueve a eso, ¿no? Moisés por la fe decidió alejarse de los placeres momentáneos. Amén. Prefirió Moshe alejarse de los placeres momentáneos, ¿cierto? Y de pronto ir a pasar dificultad temporalmente también, pero que lo iba a llevar a algún lugar mejor, ¿verdad? Con el Padre, a un lugar mejor con el Padre. Y eso pasa, dice que tuvo su recompensa. Tuvo su recompensa, ¿cierto que sí? Todas las obras poderosas que el eterno Dios hizo a través de Moisés y que a lo último fue a descansar, ¿verdad? Pero que eso nos da incluso ese ejemplo a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nos aferramos a las cosas temporales de esta tierra y queremos dejarlo esa comunión con el Señor a un lado por aferrarnos a lo temporal, ¿verdad? Pero que como los patriarcas nos dieron ejemplo a nosotros, nuestros antepasados nos dieron ejemplo. Dice que considerando como mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en la promesa. ¿Sí? La fe lo movió a tener esa mirada fija en la promesa que el Eterno le hizo a nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Él murió sin conocer la ciudad, pero el Padre le dio la promesa de que en un futuro lo conocería. Claro que sí, antes de morir el Padre le mostró la tierra prometida, le mostró muchas cosas, ¿verdad? Pero que dice que consideró como mayores riquezas el vituperio del Mesías incluso, lo que Yeshua iba a pasar, todo esto, ¿verdad? Para redimirnos. Está todo vinculado. Para redimirnos, todo vinculado. Pero ¿qué fue lo que lo movió a Moshe? A perseverar, a ser uno de su pueblo, a dejar de pronto lo temporal a un lado y así pase un poquito de aflicción o de maltrato, de como se llame la adversidad, firme allí en eso, firme a esa promesa del Eterno. ¿Qué lo movió? La fe, la emuná, ¿verdad? El creer y el obedecer, ¿cierto? El confiar en el Eterno incluso. ¿Por qué? Porque él no le importó incluso hacer airar al faraón, ¿cierto? Lo cual sigue diciendo allí: por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, del faraón, porque se sostuvo como viendo al Elohim invisible, al Dios todopoderoso, ¿cierto? Aunque el eterno Dios es invisible, pero que Moshe pudo palpar esas manifestaciones del Eterno,
y pudo revelársele a Moshe, cara a cara, hablar con Moshe, ¿sí me entiendes? Tener esa comunión directa, Moshe con el Eterno, y no le importó, así el faraón Seir dejó todo eso, y prefirió la presencia del Eterno, prefirió las promesas del Señor. Por fe celebró Pesaj, Pascua, ¿cierto? Antes de salir de Egipto. Dice que incluyendo la aspersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no hiciera daño a los primogénitos de Israel. Fue por fe, el Eterno les habló a ellos estando allí en Egipto, antes de salir, que hicieran esto, ¿verdad? Y que asimismo fuesen dispersos la sangre del cordero sobre las puertas de sus casas, para que el destructor no entrara a estas casas a destruirles a ellos, ¿no? Y muy bien conocemos la historia, y así lo hicieron por fe, y que esa misma noche o durante la madrugada, prisa salieron de Egipto, el Eterno los sacó de allá, ¿verdad? Obedecieron. Porque obedecieron, correcto. Entonces sigue diciendo, por fe pasaron el mar rojo por tierra seca, ¿cierto? E intentando los egipcios hacer lo mismo, el mar se los tragó a ellos, ¿verdad? La fe los movió a cruzar el mar rojo, el mar se les dividió en dos, y tierra seca. En otro mar es agua, lleva mucho tiempo ese mar por ahí, ¿no? Y si se abre la tierra debe haber fango, los pies se nos hunden o algo, ¿verdad? No podemos llevar las carrozas, no podemos llevar los animales, las cosas, pero dice que pasaron por tierra seca, y la fe los movió a ellos cruzar el mar rojo, y aunque el enemigo quiso hacer lo mismo, el Eterno los guardó, el Eterno les envió el mar encima. Les puso un escudo. Correcto, fue su escudo, fue su protector, porque ellos obedecieron, por fe salieron de Egipto, por fe obedecieron, ¿verdad? Por fe los muros de Jericó se derrumbaron, después de que el pueblo de Israel marchó alrededor de ellos por 7 días, ¿verdad? Por 7 días marcharon y fueron derrumbados por fe. Cualquiera no hace caso, dice, no, pero eso es ilógico, ¿cómo vamos a darle 7 vueltas a eso por 7 días y cómo así? No, hay que entrar a esa ciudad y destruirla. Pero que la fe los movió a hacer esto, ¿verdad? Y que tuvieron la victoria de parte del Señor. Por la fe Rahab, la ramera, que era incluso una ciudadana de ahí de la ciudad de Jericó, Rahab, dice que no pereció juntamente con los incrédulos, porque ella recibió a los espías de Israel con paz, ¿verdad? Rahab creyó, recibió a los espías, y dice que ella no pereció juntamente con esa ciudad pagana, sino que la misericordia del Eterno estuvo sobre ella y sobre su familia, sobre las personas que asimismo le siguieron, ¿verdad? ¿Y qué más digo? Sigue diciendo, ¿y qué más digo? Porque me faltará tiempo para contar de Gedeón, ¿verdad? Guerrero, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, porque todos estos hombres se movieron por la emuná, por la fe en el Eterno, por una fe obediente, por una fe que no dudaron, por una fe que los llevó a amar al Señor y a tener esa esperanza en Él, ¿verdad? Todos los profetas, incluso, tuvieron esa fe. Quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, como el profeta Daniel, ¿verdad? Fue lanzado al foso de los leones, y que el Eterno tuvo esa confianza en el Eterno, y lo guardó el Eterno, le cerró la boca a los leones, ¿verdad? El Eterno fue su protector, lo guardó. Pero que fue la fe lo que lo movió a él a ser librado de los leones, ¿verdad? Dice que apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, aún siendo personas humanas débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron valientes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, nuestros antepasados, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían la armadura puesta, porque tenían el escudo de la fe, y eso los llevó a ser protegidos, a ser fuertes, a ser valientes, a ser guardados por el Eterno, ¿verdad? Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados hasta morir, no aceptando la liberación a fin de obtener una mejor resurrección, lo cual también podemos
relacionar esto con lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al verso 6, cuando dice, hablando acerca de cuando se manifieste la bestia, ¿verdad? En el tiempo postrero, y cuando quieran implantar todo su sistema, y los hijos del Eterno no quieran ir en pos de eso, dice que los que no adoran a su imagen, los que no adoran a la bestia, ¿verdad?, serán perseguidos, incluso decapitados, ¿verdad? Pero que estos muertos que mueren con esa emuná, con esa fe, con esa esperanza en el Eterno, con esa promesa, ¿verdad?, de que cuando retorne Yeshua nos va a levantar de nuevo, esos van a morir, ¿verdad? Pero que van a tener una mayor esperanza, una mayor resurrección. ¿Por qué? Porque van a gozar con el Eterno. Cuando él retorne y cuando su reino se establezca, van a servir directamente al Eterno, ¿verdad? En su reino. Van a servir al Eterno, ¿verdad? Por la fe, por la emuná. Es por emuná. No cualquiera va a entregar su vida. Muchos le dicen, niega a tu Dios, cambia de esto, cambia tu fe. Y lo hacen por su vida, temen por su vida, ¿verdad? Pero es valiente el que no le importa ser sacrificado, sino que sabe que más allá de eso tiene una recompensa, la vida eterna, ¿verdad? Lo cual precisamente esto también lo habla para estos tiempos postreros, cuando se levante el antimesías, ¿verdad?, el falso profeta, el antimesías, y cuando quieran perseguir al pueblo del Eterno entre las naciones. Debemos tener fe, debemos tener el escudo de la fe, la emuná. Shalom a mi hermana Edith Mojica. Amén, muchas gracias. El Padre Eterno le guarde y le bendiga a mi hermana, ¿verdad? Si no tenemos fe, no tenemos emuná, y si no creemos firmemente en el Señor, confiados en Él, ¿verdad?, no vamos a caer en el mismo sistema del enemigo, del antimesías, ¿verdad? Pero que el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura, ¿no? El que persevere, la perseverancia va conectada con la fe. ¿Por qué? Porque no tengo duda, no tengo inseguridad, tengo esa confianza plena en el Eterno, espero en sus promesas de corazón, ¿verdad?, firmemente, y que eso es lo que nos va a llevar a tener vida eterna, a gozarnos cuando el reino del Mesías se establezca, ¿verdad? Dices que otros experimentaron vituperios y azotes, dice, y más de esto, prisiones y cárceles, como los primeros discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, ¿no?, los apóstoles, por anunciar las buenas nuevas del reino de Jerusalén, y asimismo sufrieron consecuencias. Los azotaban, los metían en prisiones, les decían que no hablaran más acerca de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Pero que nada de eso les importó a ellos, ¿verdad? Porque tenían esa esperanza viva en el Eterno, esa fe, esa emuná, porque la emuná les llevaba a obedecer y a hacer aún más fervientemente esa labor que se nos fue dado, ¿verdad? Dice que otros fueron apedreados y aserrados y decapitados con espada, anduvieron de acá para allá, envueltos en camuflaje de pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice, ¿verdad? Como fue Esteban, el discípulo Esteban, lo apedrearon, ¿no? Lo apedrearon. Dicen que otros fueron aserrados por la mitad, como murieron cada uno de los discípulos, apóstoles de Yeshua, nuestro Mesías, durante el primer siglo, cierta época, ¿verdad? Y como ha muerto incluso mucho creyente en el Mesías, en ciertos diferentes tipos de periodo de tiempo de la historia, cuando se levanta una fe en contra de la otra y empiezan a decapitar, empiezan a destruir, ¿verdad? Pero que estas personas no eran movidas, sino que llegaban hasta lo último por esa misma esperanza viva, ¿verdad?, en el Eterno. Dice que eran personas de quienes este mundo no eran dignos, según para el mundo no eran dignas estas personas, ¿verdad? Pero dice que anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra, ¿verdad? Y no obstante todos estos, aunque recibieron testimonio por su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Mire esto. Dice que recibieron testimonio por su fe inquebrantable, ¿verdad? Por esa fe firme en el Señor, pero que no recibieron el cumplimiento de la promesa. Porque es que no es cuando yo quiera, Señor, tú me prometiste esto, debes de dármelo ya, debes de hacerlo ya. No, es que es cuando el Eterno lo decide. Pero que ahí es donde somos probados realmente, si somos hijos del Eterno, si somos pueblo del Señor, ¿cierto?
Ahí es donde somos probados, si somos trigo o qué somos, ¿verdad? Trigo, cebada. Trigo o cizaña o si somos, ¿qué somos, verdad? Ahí somos probados. Porque así la promesa yo no la vea con mis ojos y duerma, pero que esa fe inquebrantable permanezca, ¿verdad? Que ahí así me vaya a la tumba y duerme y descansa en el Señor, esa fe no se ha ido de mi vida. Esa emuná, ese creer, esa esperanza, esa confianza, ese obedecer al Creador, ¿verdad? Que no se vaya de nuestra vida, porque si estos hombres dicen que fueron así y que no se les perdió esa fe, ¿verdad? Dice que su fe fue de testimonio, pero que no recibieron esa promesa en ese momento. ¿Y hace cuánto tiempo no murieron? Murieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice, porque el Señor había planeado para nuestro beneficio que solo junto con nosotros ellos serán perfeccionados. Es decir, que ellos iban siendo perfeccionados día a día, poco a poco. Aunque no alcanzaron la promesa, esa fe les llevó a perfeccionarse y a llegar al nivel que el eterno Dios quería para con ellos. Y que asimismo, como ellos fueron perfeccionados, asimismo nosotros vamos siendo perfeccionados mediante la fe, ¿verdad? Asimismo, por la misma promesa, por la misma esperanza en el Eterno, ¿cierto? Por la misma, pero que entonces el Eterno le plació así, que aunque ellos no vieron la promesa, ellos fueron siendo perfeccionados a través de la fe, el testimonio que dieron, ¿verdad? Y asimismo en este tiempo todo el pueblo del Señor es perfeccionado poco a poco, todos y cada uno en el tiempo y el lugar. Somos poco a poco perfeccionados, ¿verdad? Poco a poco vamos siendo limpios, vamos siendo purificados, vamos rectificando nuestras vidas incluso, haciendo lo que agrada al Señor, en la fe, en la emuná, creyendo, obedeciendo, perseverando, ¿verdad? Firmes en el Señor, hasta que igual que nuestros antepasados durmamos, o sea que no durmamos, ya sea que al igual que ellos durmamos, ¿verdad? Pero que esa esperanza se mantenga viva así como ellos. Y si estamos vivos y retorna Yeshua en nuestra vida, así mismo, ¿verdad? Que así mismo, hasta que igual que nuestros antepasados durmamos, con la esperanza en esta promesa, con la esperanza en que el eterno Dios nos tiene preparado un lugar mejor, ¿verdad? Una ciudad celestial, una ciudad que va a traer el eterno, que va a traer Yeshua, nuestro Mesías, cuando retorne y cuando comience a reinar, ¿verdad? Dice que, o sea que vivamos o no, pero que seamos dignos de esta promesa. Sea que vivamos o sea que muramos, pero que nosotros podamos llegar a ser dignos de esta promesa, ¿verdad? Podamos ser dignos, sabiendo que los que duermen seremos levantados algún día, y que esa es una esperanza, es una promesa, y que esa promesa, esa esperanza no se puede perder. Las circunstancias, los problemas, la aflicción, ¿cierto? Las acusaciones y señalamientos del enemigo para hacernos sentir mal, eso no podemos darle ventaja a eso. Eso no se puede perder, sino que todos podamos recibir esta promesa cuando retorne Yeshua, nuestro Mesías. Por eso es necesario y es esencial en nuestra vida el escudo de la fe. Es el escudo, la fe, ¿verdad? Y es muy principal. Si no lo tenemos puesto, ¿qué va a pasar? Si no tenemos puesto el escudo de la fe, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Vamos a estar como en la arena. Correcto. No vamos a estar sobre la roca, vamos a estar como un fundamento sobre la arena, que llega cualquier oleada, cualquier tempestad, cualquier viento y nos manda abajo, ¿verdad? Hace con nosotros hasta el punto que incluso muchos perdieron esa esperanza, perdieron la promesa, muchos se desviaron, no llegaron a perfeccionarse, no llegaron a rectificar, ¿cierto? Para así mismo poder, así sea después de la muerte, pero que puedan alcanzar esta promesa. Es tiempo de tener el escudo de la fe. Este tiempo es tiempo para empezar a agarrar toda la armadura, analizarla y comenzar a aplicarla a nuestra vida. Vivir de acuerdo a la armadura, ¿verdad? En nuestro día a día pidamos al Señor creyendo, como dijeron los primeros discípulos de Yeshua. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Aumentanosla, le dijeron sus discípulos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a aumentar esa fe?
¿Cómo Yeshua va a aumentar esa fe en nosotros? Cuando nos colocamos el escudo, la fe, ¿verdad? Lo cual el apóstol Pablo dejó escrito en la carta a los creyentes del Mesías que vivían en Roma, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia, por oír el evangelio, la palabra, las buenas nuevas o la buena noticia acerca del Mesías, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra, las buenas nuevas acerca de Yeshua, ese mensaje de salvación, de redención, de justicia, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra del Eterno, ¿verdad? Y que cuando escuchamos la palabra del Eterno, cuando oímos, como dijo también el apóstol, no somos oidores olvidadizos, sino que aplicamos la palabra del Creador día a día a nuestra vida. La ponemos en práctica, ¿verdad? La ponemos en práctica, amada familia. Y que cuando la ponemos en práctica, creemos, la ponemos en práctica, es decir, obedecemos, entonces tenemos el escudo de la fe. Va a ser de fortaleza día a día. Así pasemos por la aflicción que estemos pasando, o así vayamos a pasar por la dificultad grande que vayamos a pasar, pero siempre y cuando tengamos esa fe, esa emuná, esa confianza en el Creador, ¿verdad? Y esa fe nos lleva a amar al Señor y a obedecerle, vamos a estar fortalecidos, vamos a tener gozo y paz en medio de la aflicción. Gozo y paz en medio de la aflicción y bendición del Señor, ¿verdad? Y mayormente esa esperanza que ya se nos ha sido entregado, esa esperanza que es a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Porque el oír el buen mensaje, la palabra del Eterno, sus promesas y todo lo que ha hecho nos lleva a creer en Él. No es como muchos decimos muchas veces, así yo creo, pero no obedecemos. No hay fruto, ¿verdad? Decimos creer, pero a la vez estamos haciendo lo contrario, entonces ahí no hay emuná, ahí no hay fe. Puede haber muchas cosas, emocionalismo, pueden haber sentimientos, emociones, pero no es emuná, no es fe, ¿verdad? No es fe. ¿Por qué? Porque nos lleva a creer en Él, a creer en sus obras poderosas, a creer en el plan de redención, a creer en sus instrucciones, en lo que está escrito en su bendita Torá. La obediencia nos lleva a confiar en Él, ¿verdad? La fe nos lleva a creer, el creer nos lleva a obedecer, el obedecer nos lleva a confiar en el Eterno, ¿cierto? Es decir, que ahí no cabe un espacio para la duda, ni para la incredulidad, ni para la inseguridad, porque nos lleva a confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? Tener seguridad en Él nos lleva a perseverar en amor y en obediencia. No es porque perseverar por miedo incluso, no, sino en amor al Eterno por lo que ha hecho por nosotros y en obediencia por eso mismo, ¿verdad? En medio de las circunstancias, así como lo hicieron nuestros antepasados, ¿verdad? Que ya vimos un resumen desde lo escrito en la Torá hasta por lo escrito, ¿verdad? Así como lo hicieron nuestros antepasados, pues a través de la fe no vamos a fallar al Señor. No le vamos a fallar al Eterno por medio de la emuná, de la fe, esa fe verdadera. No vamos a fallar porque dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Pero si tenemos el escudo de la fe bien puesto día a día en nuestra vida, no vamos a fallar al Eterno. No hay. Porque está la emuná, ¿verdad? Porque está la fe en el Señor. Incluso esa fe nos lleva a estar o a vivir en el Espíritu del Eterno, a tener esa comunión con el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Esa fe nos lleva a eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a eso? ¿Por qué la fe nos lleva a tener esa comunión con el Espíritu del Señor? Porque lo agradamos. Porque lo agradamos, está bien. Pero porque la fe es un fruto del Espíritu del Eterno. Si yo no tengo fe, ¿en qué estamos fallando, amada familia? Si tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor en nuestra vida, va a haber fe en nuestra vida, va a haber emuná. ¿Por qué? Porque la fe es uno de los frutos del Ruach HaKodesh, es uno de los frutos del Espíritu del Señor, que a través de esa comunión se nos ha sido entregado, ¿verdad? Lo cual, ese fruto del Espíritu nos lleva a vivir de acuerdo a nuestra carne, ¿o cómo? Si tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu del Señor,
tenemos el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y vivimos de acuerdo al Espíritu del Señor, ¿cómo vamos a vivir? En obediencia, ¿verdad? En obediencia a la bendita palabra del Eterno, en amor al Creador. Si está el Ruach HaKodesh de nosotros y que día a día debemos procurar esa comunión con el Espíritu del Señor, a través de la oración, a través de la palabra, profundizar en la palabra, escudriñar, buscar, anhelar. Así como nos gusta comer día a día, así mismo alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? En la oración, en medio de la alabanza, en medio de exaltar el nombre del Eterno, gozarnos y día a día poder hacer que el Espíritu del Eterno viva en nuestra vida, viva en nuestro ser, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que de pronto no haya quedado claro respecto a la fe, el escudo de la fe, ¿verdad? Respecto a esta parte de la armadura de la cual habló nuestro apóstol, hermano, rabino, Pablo de Tarso, a todos los creyentes, a todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Y que podemos nosotros día a día fortalecernos, amada familia. El pueblo del Señor entiende estas palabras que yo digo por medio del Espíritu del Señor, ¿verdad? Hay muchas personas que no van a entender, hay muchos que se van a cerrar, ¿verdad? Hay otros que querrán seguir viviendo de cualquier manera, pero que el entendido entiende, amada familia, que podamos día a día pedirle mucha fortaleza al Señor, orar muchos unos por otros, orar por todos los hermanos de la fe, en todas las naciones, por la amada casa de Judá, el remanente que está en la amada casa de Judá, por todas las personas, para que en realidad podamos todos llegar a ese conocimiento pleno de la palabra y estar fortalecidos en medio de las circunstancias. No hay ninguna pregunta, ¿no tiene preguntas? Nada, todo claro. Shalom para todos los hermanos, para todos los amigos, el Padre les guarde, les bendiga, la paz, la bendición, el gozo del Señor sea sobre sus vidas y sea el Señor guardándoles, bendiciéndoles, obrando en cada área de sus vidas el Señor, día a día afirmando esa fe, esa emuná. Si estamos fallando en la fe, debemos procurar día a día fortalecer esa emuná, ¿verdad? No podemos descuidarnos, ni mucho menos dejarnos mover por las mentiras del enemigo, que el oponente quiere señalarnos, que el oponente quiere una entrada, pero no. Tenemos que día a día estar fortalecidos con esa armadura, ¿verdad? Nuestra fe, esa conexión y esa comunión con el Espíritu del Señor. Shalom para todos, el Padre Eterno les guarde y les bendiga.